Diario SCP es un podcast con efectos sonoros basado en el universo de SCP. Todo lo que escuches a continuación es ficción, con fines de entretenimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario-SCP. Viernes 23 de septiembre de... Ha pasado algo de tiempo desde la última vez que hice una grabación, pero he andado muy ocupado atendiendo diversos asuntos. Sé que debo de seguir grabando, pero muchas veces el tiempo no da. Aunque bueno, puede que no notes el tiempo que ha pasado, porque tienes todas las grabaciones a tu disposición. Sin nada más que decir, vayamos al grano. Siempre te doy una charla inicial o intento buscar alguna relación del SCP con algo que muy seguramente conoces. Sin embargo, para este SCP no sé cómo te lo puedo relacionar. Solo es un monstruo que ataca por placer. SCP-106 es de clase Keter y es un completo combustible de pesadillas. Tiene la apariencia de un viejo humanoide en un alto estado de descomposición. Aunque puede variar su apariencia, siempre conserva su cualidad podrida. SCP-106 no es muy ágil, ni siquiera muy móvil. Puede quedarse quieto durante días esperando a su víctima. Además, es capaz de escalar cualquier superficie vertical sin ningún problema, y puede quedarse suspendido boca abajo de forma indefinida. Al atacar, el viejo intentará incapacitar a su víctima, dañando órganos importantes, grupos de músculos o tendones, y a continuación la llevará a su dimensión de bolsillo. Basándonos en sus ataques y víctimas, SCP-106 parece preferir presas humanas de entre 10 a 25 años de edad aproximadamente. Su apariencia en estado de descomposición no lo es todo, ya que toda sustancia que hace contacto con SCP-106 obtiene un efecto corrosivo, provocando una destrucción física en los materiales segundos después del contacto. El material empieza a tener agrietamiento, oxidación, descomposición, además de una sustancia... ¿Cómo te la puedo describir? Como espesa, de color negro, similar a la misma que cubre su cuerpo. Este efecto es particularmente perjudicial para los tejidos vivos y se asume como una acción de predigestión. Este proceso de corrosión continúa por 6 horas después del contacto, pero después de este tiempo los efectos parecen desvanecerse. Y por si no fuera poco, este SCP es capaz de trazar la materia sólida, dejando una gran mancha de corrosión y mucosidad detrás. También es capaz de desaparecer dentro de la materia sólida, entrando a lo que se presume es una dimensión de bolsillo. Aunque por el momento desconocemos si esta dimensión es de donde viene o si simplemente es una especie de guarida creada por él mismo. Según lo poco que se ha podido observar de esta dimensión de bolsillo, es que se compone principalmente de salas y habitaciones con de entrada. Esta actividad puede continuar durante días, con algunas víctimas liberadas con el simple propósito de cazarlas, recapturarlas y... En otras palabras, juega psicológicamente con las víctimas. Vaya asco. Imagínate estar encerrado y no poder salir, aparte de estar herido y justo cuando piensas que puedes salir, es simplemente parte de su plan, ya que se aburrió y quiere volver a cazar. Pero bueno, sigamos. Como te imaginarás, debido a su clasificación Keter y por sus habilidades que te platiqué, este ha tenido múltiples métodos de contención, algunos fallando, pero con cada intento se ha ido mejorando poco a poco su contención. Su zona de contención y el SCP debe ser revisado cada 3 meses o después de una brecha de contención. En caso de escapar, cualquier daño físico que se intente contra 106 resultará fallido, al igual que emplear restricciones físicas. Actualmente estamos en la revisión 11.8 y esta dice lo siguiente. No se permite ninguna interacción física con SCP-106 en ningún momento. Toda interacción física debe ser aprobada vía votación por no menos de 2/3 partes del Consejo O5. Dicha interacción debe de llevarse a cabo en ubicaciones AR2 de máxima seguridad, después de una evacuación general del personal no esencial.
Todo el personal como investigadores, seguridad, clase D, etc. deben permanecer por lo menos a 60 metros de la celda de contención en todo momento, excepto en eventos de brecha de contención. SCP-106 es contenido en un contenedor, pues sí, ¿no? Herméticamente sellado, compuesto de acero y reforzado con plomo, sellado con 40 capas de material idéntico, cada capa separada por no menos de 36 centímetros de espacio vacío, con los puntales de apoyo repartidos de forma aleatoria. El contenedor debe de permanecer suspendido a no menos de 60 centímetros de cualquier superficie por soportes electromagnéticos ELO 2D. El área de contención secundaria está compuesta de 16 celdas esféricas, cada una llena de varios fluidos con superficies y soportes ensamblados de forma aleatoria. La contención secundaria debe estar equipada con sistemas de luz capaces de inundar todo el ensamblado con no menos de 80.000 lúmenes de luz al instante, sin intervención humana directa. Cualquier signo de corrosión en la superficie de las celdas de contención, sobre miembros del personal o en cualquier sitio a 200 metros de SCP-106 debe ser reportado inmediatamente. Cualquier objeto o personal extraviado en SCP-106 debe ser considerado perdido. No se deben intentar recuperaciones bajo ninguna circunstancia. Ambas áreas de contención deben de permanecer bajo vigilancia las 24 horas del día, sin excepciones. Es un dolor de cabeza este SCP, por todo lo que se tiene que hacer para intentar contenerlo, porque ni siquiera es seguro al 100% de que no vaya a escapar, simplemente retrasamos lo inevitable. Igualmente, hay unas notas que se han hecho con el paso del tiempo, gracias a las observaciones, las cuales son las siguientes. El motivo de las estructuras complejas y ensamblajes aleatorios es que debido a la investigación se ha concluido que SCP-106 muestra confusión, retrasando la entrada y salida de las estructuras, además de que el plomo y materiales similares demuestran agregar cierta resistencia a sus habilidades para atravesarlas. Además, ha mostrado una aversión a la luz directa y repentina. Esto no se manifiesta como un daño físico, pero sí como una salida rápida hacia su dimensión de bolsillo, que genera en las superficies sólidas. Las medidas actuales han reducido los incidentes generales de escape en un 43%. Aunque SCP-106 no tiene un estado dócil, es bastante inactivo, como un lagarto esperando por su víctima, pero una vez que es activo, cuenta con mayor movilidad. Gracias a que no es así siempre, porque no me imagino todos los problemas que tendría la fundación de contenerlo. Es más, probablemente andaría por ahí suelto. O quién sabe si ya ande suelto. No sé qué me espera en el futuro, pero tú ya sabes qué pasó. Y finalmente, las celdas primarias también han sido eficaces en incidentes de recuperación que requieran el protocolo de recuperación. La observación continúa. Esas han sido todas las anotaciones que se han hecho desde que lo empezaron a analizar, pero no lo es todo. Todos los procesos de contención actuales desde el giran en torno a la observación básica y a la respuesta inmediata. Previamente, las medidas de contención especiales más proactivas han sido requeridas tras eventos de rupturas en y SCP-106 parece cazar más por el placer que por la necesidad. Mantiene múltiples de sus presas vivas en la dimensión de bolsillo por múltiples periodos de tiempo. Esta dimensión solo se puede acceder por medio de SCP-106, pero los dispositivos de grabación y transmisión han demostrado continuar operando dentro de esta dimensión, aunque las grabaciones y transmisiones parecen estar muy degradadas. Al parecer, SCP-106 jugará con la presa capturada, gracias al total control del tiempo, espacio y percepción que tiene en esta dimensión. SCP-106 parece que... Hay imágenes de una víctima que logró salir después de 2 horas, pero no del todo bien. Tengo la foto aquí, pero por obvias razones no te la puedo enseñar. Aunque imagina una máscara como la que el asesino que va con un cuchillo y usa una especie de traje azul, pero en lugar de una máscara es piel humana, con esa oscuridad en sus ojos y boca,
y debido a los efectos de corrosión del SCP-106, la piel está agrietada y prácticamente seca. El individuo solo pudo sobrevivir 1 hora en este estado después de que salió. Puede que te preguntes cómo es que lo podemos volver a contener si llega a escapar, ya que solo te he contado cómo lo tenemos encerrado, así que deja que te explique. En caso de un evento de una brecha de contención por parte de 106, un humano dentro del rango de 10 a 25 años de edad será preparado para la recuperación del SCP, con la cámara de contención siendo reparada y reemplazada para su uso. Cuando la celda esté lista, el señuelo será herido, preferiblemente a través de la rotura de un hueso largo, como el fémur, o por un corte en un tendón importante, como por ejemplo el tendón de Aquiles. El señuelo será entonces situado en la celda y los sonidos emitidos por dicho sujeto serán transmitidos a través del sistema de megafonía del sitio. Esto hará que SCP-106 normalmente comience a gravitar hacia el sujeto señuelo dentro de 10 a 15 minutos después de escucharlo. En caso de que SCP-106 no responda a la transmisión inicial, se administrará un trauma físico adicional en el señuelo, en intervalos de 20 minutos hasta que el SCP responda. También múltiples señuelos pueden ser usados en casos de brechas mayores. Esto es algo turbio y desagradable, el tener que usar a alguien como carnada para recuperar al SCP. Me disgusta la idea, pero tristemente es lo que se tiene que hacer, ya que si te pones a pensar, es mejor seguir manteniéndolo en las instalaciones y perder unas pocas vidas a perder millones. Una vez que 106 acaba con el señuelo, normalmente entrará en un estado de letargo o somnolencia. Además, los sujetos pueden... Con todo esto que te acabo de contar, creo que ya puedes entender por qué digo que es un dolor de cabeza SCP-106. Espero que más adelante logremos encontrar una manera de contenerlo de manera exitosa, ya que de momento solo podemos retrasar su escape. Y con respecto a las grabaciones, intentaré grabar más seguido, o ya veré qué hago, porque no he podido descansar estas últimas semanas. Pero tú no te preocupes, eso ya es cosa mía. Aunque probablemente pase a una grabación cada 2 semanas, dependiendo cómo vayan las cosas. Sin nada más que decir, espero que la sociedad no tenga que lidiar con él, porque sinceramente no sé qué pueda llegar a pasar. Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario_SCP. Ahí publicamos actualizaciones y cuál va a ser el SCP de la semana. El viernes de cada 2 semanas publicamos un capítulo nuevo.